Queridísimo Rafael Polán, historiador, el tema de hoy, primero qué gusto saludarte. ¿Por qué eliges la caída del muro de Berlín hoy? Cuéntame. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Oye, Bien, anduve muy desaparecido. Casi no te escribí esta semana, o mejor dicho, esta semana no te escribí, ¿verdad? pero no te preocupes, pues es que no nos tenemos que escribir todas las semanas, no te apures, Lo sé, nos lo sé, lo sé. tenemos. Cuando haga Aparte, falta, pues nos echamos el grito. te escuchaba bien, ¿eh? Y te veía bien. Sí, estoy muy bien. Entonces dije, bueno. Oye, fíjate que qué buena pregunta me haces porque, ¿por qué la caída del muro de Berlín cuando dijo que iba a hablar del apocalipsis? ¿Te acuerdas? Sí. Porque yo creo que ya ahorita hablar del apocalipsis ya es echarle más a fuego, Ay, ¿no? ¿se te hace mucho? Sí. Ok. Y ayer se cumple un año más de la muerte de Hitler. No sé si te sabías ese dato. Seguramente sí. Y hace poco anduve por Berlín. Y fíjate que a mí me intrigaba mucho ver qué habían hecho, ¿no? En la parte del Führer. Ellos le decían el Führerbunker. Y qué habían hecho, ¿no? Porque no sé si alguna vez les había contado que en Alemania están muy arrepentidos de la Segunda Guerra Mundial. Y es un tema hoy un poco tabú, ¿no? De hecho, en Alemania no le puedes poner Adolfo a tus hijos. Oye, o sea, imagínate lo apenados, ¿no? Por así decirte, ¿no? Que se Sí, pero, sienten con... pero perdón que te interrumpa, Polán. También hay un estudio muy interesante en donde no todos los jóvenes saben la historia, ¿eh? Porque los Sí, padres están tan avergonzados que no se las han querido contar. sí. Y entonces eso es un tema muy importante porque pues pueden repetir la historia. Sí, mira, a mí hay una frase que me gusta mucho, no sé quién sea, y tiene que ver con los tiempos difíciles hacen gente fuerte. Eh, la gente fuerte hace tiempos buenos. Los tiempos buenos hacen gente inútil, gente que no conoce su historia, y la gente inútil hace tiempos difíciles, ¿no? Y otra vez todo se repite. Entonces, Ay, eso está buenísimo. está Por buena, ¿no? favor, jefes de información, apúntenle. Carlos Armando, qué buenísimo. Y esto es un poco, fíjate que lo estaba platicando ayer con un amigo, ¿no? Que él siempre me está molestando y que dice, no, es que tu generación y de todo se ofenden y generación de cristal. Y quizás sí, quizá faltan vivir tiempos difíciles, ¿no? Pero Yo a veces es creo que cíclico, ¿eh? sí, no lo tomen a mal. eh, no es echarle limón a la herida, ni mucho menos, ni ser poco empática, pero Ujú. yo he escuchado a jóvenes quejarse de la circunstancia mientras están comiendo. O he Sí, escuchado a jóvenes quejarse del coronavirus cuando están sanos. sí, O sea, es decir, lo que veo desde mi trinchera en la madurez o no que pueda tener a los 52 años, sin haber tenido que vivir una guerra, ni mucho menos, simplemente es el agradecimiento de lo que tienes y hacer con lo que tienes lo mejor posible, porque lo tienes. Si tú estás chaqueteando mentalmente en lo que no tienes, pues no lo tienes. Vas a acabar en un hoyo espantoso. Y sí, sí sí. creo que no hay hambre en ese sentido en muchos jóvenes. Hambre de conocimiento, hambre de creatividad, hambre de... Pues todo lo tienen peladito y en la boca. Y eso hace que en un clic, pues creas que la vida también es un clic para que le cambies la pandemia y mañana ya no exista, ¿no? No, sí existe. Sí. O sea, deja tantito tu aparatito y verás que esta madre existe. Entonces, no sé, o sea, entiendo, me preocupa mucho hablando del tema de la caída del muro, Ujú. esto que te digo de los jóvenes en Alemania, que pues no todos conocen la historia porque los papás no han querido contarles la historia, imagínate. Sí, 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 hay cosas para bien y para mal, ¿eh? Por ejemplo, tomo el caso de Japón, ¿no? Que igual vivieron la Segunda Guerra Mundial, la conocen muy bien, Claro. es algo que les apena mucho, pero les apena porque perdieron, ¿eh? Sin embargo, pasa algo parecido, ¿no? A los jóvenes como que les deja de interesar y se alejan de las tradiciones, ¿no?
de esta cultura tan cerrada que tenían en Japón, ¿no? Está interesante, ¿no? Pero a ver, déjame ver si te alcanzo a contar toda la historia del muro de Berlín Sí, es rápidamente. que creo que ya, fíjate, creo que más allá de la historia del muro, estamos reflexionando en algo muy importante que está pasando hoy en muchos hogares en México. Encontrarle el sentido a lo que está pasando. Sí, sí, sin buscar como el por qué quejarte, ¿no? Es que No, siento que y decir, pues esto es lo que hay, esto es lo que nos toca. sí, y que no es tan mal como en otras épocas, ¿no? Ay, perdónenme, digo, salvo eh, la gente que está en sufrimiento o que muere por esto, lo demás creo que estamos, salvo la ineptitud de un gobierno, ¿no? Un representante como Gatel, que no para la mañanera y tantas otras cosas y que quisiéramos que el presidente escuchara y pudiera tomar las riendas y el rumbo de México, salvo eso, aquí estamos. Hoy es el Día del Trabajo, Polán. Es cierto, es Hay el día del trabajo. 16 millones de personas sin trabajo desde hace 3 semanas en México. Y hay quienes tenemos trabajo. Hay que ver lo que tenemos. O sea, a mí me parece que si no hacemos eso vamos a acabar en un hoyo, no sé. Sí, pues lo platicamos la semana pasada, ¿no? De la crisis Pues sí. que se Pero iba a bueno, venir, sí o sí, el muro. ¿no? Pues mira, por eso quise contar hoy una historia de liberación más que de encierro o de apocalipsis. Y me acordé mucho que, fíjate que yo fui a ver el búnker ya de noche, ya era casi mi último día en A Berlín. ver, cuéntanos eso. Me intrigaba mucho qué habían puesto ahí, ¿no? Si había una placa, se me haría contraproducente poner una placa, ¿no? Por ejemplo, porque la gente se iría a tomar fotos o... Y lo que había en el búnker me sorprendió mucho, no había nada. Nada, estaba, o sea, era un estacionamiento de un edificio de departamentos, no había nada, o sea, ni siquiera una placa en este lugar, nada. Había un mapa, o sea, afuera había un mapa y te explicaban más o menos lo que había pasado en el lugar, pero a veces no seguir haciendo apología a algo que ellos les apena mucho, ¿no? Y han tratado de borrar a tal grado que los jóvenes desconocen, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Y la historia de la Segunda Guerra Mundial a mí siempre se me ha hecho bien interesante, ¿no? Porque como dicen los rusos, ¿no? Nosotros pusimos los muertos y los estadounidenses las películas, ¿no? Y creo que justo la toma de Berlín en 1945, que le cuesta la vida, solo la toma de Berlín costó la vida de 200,000 rusos. Mira, ellos querían la capital como botín de guerra, ¿eh? Todo mundo, o sea, había una carrera por llegar a Berlín. Y les voy a decir algo que casi muchos no recuerdan o saben, ¿no? Que Alemania tenía un presidente. O sea, en ese entonces, además de la figura del Führer, había un presidente que era Karl Donitz. Y él autoriza, cuando ve la batalla perdida, ya lo hace muy tarde, ¿eh? No fue como los italianos que rápidamente cambiaron de bando y mataron a Mussolini. Aquí él, ya cuando todo estaba perdido, ordena que las fuerzas de Alemania se rindieran en todos los frentes. Fuera de ese acto, nadie reconoció su gobierno, a él lo arrestan, lo terminan enjuiciando, pero todo el mundo se empieza a pelear a Alemania. Y la gente me pregunta, oye, pero ¿cuál es la necesidad, no, de dividirse Alemania, no? ¿Por qué? Y bueno, la respuesta es relativamente sencilla. Los franceses, estadounidenses, ingleses y rusos querían supervisar a Alemania por diferentes razones, ¿eh? Para que no se militarizara, para supervisar pues estas políticas, ¿no? De desmilitarización, para supervisar elecciones democráticas, para perseguir a los nazis, había muchas razones, ¿no? Pero sobre todo para hacerla débil. Y la dividen en 4 zonas. El problema es que eventualmente 3 zonas se unen porque tenían intereses en común. Los franceses, los ingleses y estadounidenses se unieron y forman un país, por así decirlo. Y los rusos, los soviéticos forman otro país. El problema era Berlín, que quedaba del lado de los rusos, pero ellos no querían soltar Berlín. Entonces deciden dividir Berlín en 2. Al principio, es más, Churchill cuando analiza esta situación dice una frase muy famosa. Y él dijo que el mundo se acababa de dividir entre 2 corrientes y que nadie se estaba dando cuenta, pero había una cortina de hierro que separaba el mundo. Que ese muro era ideológico y nada más. No sé si habías oído antes esta frase de la cortina de hierro.
Sí, adelante. Es que me dicen que ya no te interrumpa, que ya me calle. Entonces No, ya me hombre. callé. No, así me dicen, ya me regañaron Alejandro Aguilar, No, entonces ya mejor, ajá, no, hombre, estaba bueno síguele. el chisme. Síguele. Yo ya Este, no hablo porque ya. no. Fernando Espinosa, ya déjalo hablar, Fer. Perdón, ya, No, ahí hombre, están muere. buenas nuestras pláticas. Síguele, tienes minuto y medio. Este, bueno, en minuto y medio. Ese fue el inicio de la Guerra Fría. Y Alemania iba a ser el síntesis de la división. La Guerra Fría, ya les he dicho, ¿no? Es un conflicto en donde se atacaron las dos potencias más importantes de su época, pero nunca se atacaron directamente. Entonces fue una guerra de indirectas. A lo mejor armaron a un país, la guerra de Vietnam fue consecuencia, ¿no? de este enfrentamiento, pero nunca se enfrentaron ellos directamente, aunque se enfrentaron en todo, en la ciencia, en los deportes, ahí está los boicots a los Juegos Olímpicos, pero las tensiones iban subiendo porque cada día se salían más rusos. Fíjate, ellos decían que las universidades preparaban menos profesionistas de los que se escapaban. O sea, todo el mundo iba a trabajar al lado capitalista y vivía en el otro lado. Entonces, ellos decían que estaban contaminando un poco su idea, y un día a la madrugada del 13 de agosto del 61, así de la nada, cubrieron toda la frontera. Había como 80 pasos, 80 puntos para cruzar, pues, de un lado del otro de Berlín, y pusieron alambre de púas. Hay una imagen muy famosa, busquen la imagen del soldado que escapa en internet, es muy, muy famosa. Te mando un abrazo con mucho cariño, Polán. Próxima semana contigo. Y la próxima semana, ¿qué les parece si terminamos este tema? Por favor, y arráncate desde el principio. Yo chitón. Buenísimo. Spot Un abrazo.